miro para donde estaba yo y la vi de nuevo parada del otro lado de la cama. Me quedé. Bienvenidos a Pesadilla Nocturna. Un podcast donde contamos historias paranormales que nos han pasado y que no podemos explicar. Yo soy Claudia. Yo soy Gerson y ¿a quién invitamos hoy, Claudia? El día de hoy tenemos a Dai. Bueno, y a su pequeño hijito que también está por ahí con nosotros. Hola Dai, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo están? Bien. Qué bueno. Dai, platícanos un poquito desde dónde nos hablas y a qué te dedicas. Bueno, yo soy del sur de Argentina, de Santa Cruz, la provincia, y me dedico al rubro de taxi. Ok. Manejo un taxi, así que ando en la calle todo el día. ¿Todo el día? ¿También en la madrugada? Sí. Híjole, creo que ya No, sé. en la madrugada. ¿No? Ah, ok. Bueno, pero pues los No. fantasmas no tienen horario, así que... Algo que les preguntamos siempre es, ¿tú siempre has creído en la paranormal? Sí, siempre Ok. desde chiquita, siempre como que tuve esa, sensación, digamos, de sentir lo paranormal y siempre me llamó la atención. Ok. Hasta que, bueno, me pasó algo de una de las historias que le voy a contar ahora que dije, no, prefiero ya tenerle más respeto y no seguir llamando, digamos, Ok. a lo paranormal, porque A ver, fue muy fuerte y... platícanos, ¿qué te ha pasado? Bueno, como les decía, desde chiquita como que siempre tenía como una sensación como rara, como que sentía cosas. Por ejemplo, me pasaba, no sé, recuerdo 5 años, capaz que un poquito menos, eh, como que sentía, ¿vieron? Los sueños estos que uno está durmiendo y no se puede mover. ¿Que se Sí, te que sube te el muerto? paralizas, ¿no? Ajá. Bueno, en México se le llama se te sube el muerto. Que te Ajá. paralizas así. Pero yo lo tenía estando despierta. O sea, capaz que estaba bien jugando, iba por la casa y es como que en un momento sentía dentro mío algo, como una sensación rara, digamos, Okay. y es como que me quedaba quieta y como que esa sensación por dentro era cada vez más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, hasta que yo trataba de irme con mi mamá o donde haya gente. Ajá. Y no me podía mover. Era como que había algo como que, no sé, parecía que me agarraba y me quedaba ahí quieta, no podía hablar, no me podía mover. Y tuve muchos episodios así siendo chiquita. Okay. Y ahí es cuando a mí me empezó a llamar la atención lo paranormal, porque sentía que había algo más. Okay. Entonces, bueno, a raíz de eso es como que siempre buscaba o hablaba, preguntaba cosas y es como que siempre en eso, cuando era chiquita era como sensaciones, digamos, Okay. no había visto nada. Pero, Okay. ¿y te daba miedo? ¿Te daba miedo cuando te sucedía? Sentía una sensación de miedo, pero de intriga también al mismo tiempo. Es como que yo quería saber por qué me pasaba eso. Okay. O sea, si había algo más. Ajá. Entonces como que buscaba el saber el por qué me estaba pasando eso. Pero esto te pasaba, podrías estar tú caminando en tu casa y de repente no te podías mover, no estabas acostada. Sí. O sea, okay. No. Ajá. Estaba haciendo Sí, jugando, vida normal, lo que sea. Ajá. Jugando, sí. Y sí, caminando por ahí, yendo de la habitación a la cocina o al baño, cosas así. Es como que de la nada, de golpe, era como que me paralizaba y empezaba como a tener esa sensación de miedo, pero de como que había alguien, pero yo no lo veía. Y también no te podías mover. No me podía mover, no podía hablar.
y tenía, bueno, como ese terror, digamos, ¿viste? Ok. Después, ya siendo un poquito más grande, ya sí, empecé a escuchar ruidos, por ahí veía alguna sombra. Por ejemplo, en lo que a mí me pasaba en la casa de mi abuela, una de mis abuelas, la paterna, cada vez que me quedaba a dormir en su casa, escuchaba ruidos y como que andaba alguien ahí. Ok. Y Como lo que que me marcó mucho, perdón, ¿qué ruidos? O sea, como pasos, eh, ¿qué escuchabas? escu- primero escuchaba como que andaba alguien, Ok. como que corría cosas o por ahí sí algunos pasos o ruido de que se caía algo en el patio, cosas así. Eh, Salíamos a ver y no había nadie. Ok. Después sí lo que me marcó mucho una noche, que primero no podía dormirme, así que estuve hasta las 2, 3, 4 de la mañana despierta, y en un momento empecé a sentir como que había alguien parado ahí en la puerta. No. Entonces, todo oscuro, era como que yo sentía que alguien estaba ahí parado mirándome y entonces yo me senté en la cama, miré y yo era como que lo veía que estaba ahí, entonces me agarró como un miedo por dentro y me acosté, me tapé hasta la cabeza Ajá. y me quedé ahí en silencio escuchando a ver si no se pasaba algo. Ajá. Y en un momento sentí como que desde la puerta de la pieza para la cocina empecé a escuchar pasos, como que se iba a la cocina y después sentía, pero fue una sensación horrible porque se sentía como corrían la silla, o sea, corriendo cuando alguien la La arrastra. arrastraba, ajá. Y después sentía que se iba, como que rodeaba la mesa, agarraba la pava. Mi abuela tenía una pava de esas viejitas, digamos, así bien de metal, de esas pesadas así. Sentía ruido que le agarraba y estaba cargando agua. Después prendía en la cocina la hornalla, ponían la pava así como con peso. Volvían otra vez a caminar alrededor de la mesa, corrían otra silla y así. Ay. Todos esos ruidos, pero clarísimos. Ajá. Y obviamente mi abuela estaba durmiendo al lado mío, ella no era. Ujú. Era en la madrugada y no había nadie más en la casa. Estábamos solamente nosotras dos. ¿Y tú lo viste como una silueta nada más o cómo era? Como una silueta porque estaba todo oscuro. Ajá, ok, Pero eso, ok. yo cuando miré para la pieza, para la puerta, vi como una silueta como que estaba parado, pero no le veía el cuerpo como. Me asustó tu hijo. Ay, Gerson ya se asustó con tu hijo que salió ahí atrás. No, tranquilo. Ese niño sí existe. Ah, es que Está ahí. dijo, era como una silueta que se veía y en eso se mete su hijo por atrás en la cámara y me asustó horrible, perdón. Ya sabemos que no está. Sí, ya sé, pero me asusté, me lo estoy imaginando. A ver, que ya no escuché porque Gerson se empezó a asustar. Perdón, veías que estaba parado, una silueta, ajá. Sí, como que no estaba el cuerpo completo, digamos, solamente como que estaba asomado en la puerta. Ay, ok. Pero le veía solamente la silueta. Ok. Y después, bueno, fue cuando vi que sí vi que había alguien ahí y me tapé, empecé a escuchar todos esos ruidos de que sí, que caminaba de un lado, abría la canilla con la pava, después prendía el tele. Sí. Y se llegaba a escuchar el tele bajito. O sea, como que realmente estaban prendiendo el tele. Sí, o sea, alguien estaba ahí metido, haciendo de cenar, viendo la tele, o sea, de todo. Ajá. Como si viviera alguien ahí. Ajá. Claro, Ajá. sí, completamente como si hubiera sido algo normal. Sí. Hacer todas esas cosas, como vida normal. Sí. Y eso, no sé,
cuánto tiempo habrá durado, pero duró muchísimo tiempo, porque escuchaba y escuchaba y escuchaba, y a mí me había dado tanto miedo que ni siquiera la podía despertar a mi abuela que estaba al lado mío, para que escuche lo que yo estaba escuchando. Es como que me dio esa sensación tan fea, y digo, bueno, me duermo hasta que lo repetí tantas veces, listo, no hay nada, y después dejé de escuchar ruido, y bueno, ya para esto casi estaba amaneciendo, y bueno, después me dormí. Pero sí, esa fue como la experiencia más fuerte, digamos, que tuve de escuchar cosas y bueno, ver la silueta de un hombre. Y solo era, perdón que te interrumpa, la silueta solo era o sea, como una persona, o traía puesto algo de ropa o algo, o nada más. Y yo lo que veía sí fue una silueta negra, digamos, y sí le llegué a ver como medio cuerpo y bueno, la cabeza como que asomaba, pero no le llegué a ver ningún accesorio, digamos. Okay. ¿Y era alto o se veía o no? Okay. Era alto, sí, porque llegaba hasta lo alto de la puerta. Okay. Sí, nos han contado de esa silueta. Varios, como si fuera, como si te pusieras tú en un cartón así y te dibujan alrededor y así se ve como la silueta. Pero él lo vio salir. Sí, pero lo que voy es que se ve como un humano, pero no se le ve ropa ni nada, se ve como nada más como la silueta. La silueta, ajá. Sí. Sí, porque Jorge Andrés nos contó. Y Lupita. Y que ocupa casi como desde el piso hasta el techo. Muy alto, muy alto. Sí. Sí ha salido varias como veces. Que estaba asomando. Ajá. Y es como que digamos, no estaba así parado, digamos que ocupaba como puerta, viéndote. Sino como que estaba asomado y seguía ocupando la altura de la puerta. Sí, se asomaba de muy arriba, pues así, ¿no? Claro, sí. Y bueno, después otra experiencia que tuve también ahí mismo en la casa de mi abuela, fue estando con mi hermana más grande. Bueno, mi abuela se había ido de vacaciones, bueno, a trabajar en realidad, unas tipo vacaciones con trabajo, a otro lugar. Y bueno, con mi hermana nos quedamos en su casa a cuidarla y bueno, nosotras sí estábamos de vacaciones. Y bueno, fue un domingo. Estuvimos todo el día, nos levantamos temprano, el día estaba hermoso, nos pusimos a limpiar, a ordenar las cosas, correr muebles. Y eso a la hora de la merienda, nos preparamos un té, bueno, hicimos preparamos la mesa, y nosotros teníamos el equipo de música con música fuerte, digamos, todo el día. Y en eso aparecía, bueno, empezó a sonar una canción de una banda conocida en ese momento, un tema que sonaba un montón. Y bueno, en ese momento estaba los celulares que poníamos a grabar al lado del equipo y bueno, nos pusimos a cantar, a reírnos, o sea, todo el día re lindo fue. Sí. Y bueno, cuando estaba terminando el tema, nos reíamos, qué sé yo, mi hermana se levanta a agarrar el celular en el equipo para cortarlo cuando terminaba la canción. Y bueno, la cosa que terminamos de merendar, pusimos una película, nos sentamos en el sillón y nos pusimos a escuchar la grabación que habíamos hecho. Cuando estamos escuchando, al principio de la canción como que por ahí salía como un ruido así como un así, y en la mitad de la canción lo mismo, ¿viste? Como algo raro porque estábamos, o sea, nadie estaba tocando el celu, estaba ahí, bueno, algo de grabación, qué sé yo, bueno. Sí. Alguna interferencia por ahí, algo, ¿no? Sí, por ahí, capaz que estaba muy cerca del parlante, decíamos, bueno. Sí.
La cosa que ya cuando estaba terminando la canción, como que escuchamos algo, pero como muy por encima de la letra, digamos, no se llegó a entender. Bueno, decíamos lo mismo, una interferencia. La cosa que cuando está ya en la última frase de la canción, nosotras entre los chistes y las bromas que hacíamos, como que cantábamos y desafinábamos así todo a propósito para reírnos, ¿viste? De lo que estábamos haciendo. La cosa es que cuando termina esa broma que estábamos haciendo, se escucha, pero como que estaba así al lado del teléfono, la voz de un nene chiquitito de como de 5 o 6 años, que dice, encima como cantándolo, cierren carajo la boca. ¡Ah! Y es como que en ese momento le estábamos escuchando la grabación y fue como que nos miramos las dos y nos levantamos, agarramos la puerta y salimos corriendo para afuera, porque el patio de mi abuela es largo y está la calle y es como que primero no podíamos abrir la puerta, ninguna de las dos, porque mi abuela tenía esas puertas de las manijas redondas, entonces no la podíamos abrir primero de la desesperación que teníamos para salir. Y bueno, cuando logramos salir, corrimos hasta la calle, hasta la vereda, y fue como que nos quedamos ahí paradas las dos y no sabíamos si se nos había hecho, si realmente habíamos escuchado lo que habíamos escuchado. Entonces volvimos a escuchar, o sea, estando ahí en la calle, volvimos a poner la grabación en el minuto ese, el último minuto, y se seguía escuchando. Como que se grabó, estaba ahí, pero no era... porque encima por ahí decían, bueno, cuando fuimos a la casa de mi papá que estaba a la vuelta, le mostramos la grabación y dice, no, pero capaz que algún nene, algún vecino, no sé qué estaba jugando, imposible, ¿viste? Porque estaba muy cerca, sonaba muy cerca. O sea, la voz del nene se escuchaba más cerca que la nuestra. Y aparte tenía sentido que se los dijera porque estaban cantando mal, a propósito. Sí, ya lo tenían aturdido al pobre. Sí, pobrecito. Yo no los quería escuchar. Sí, imagínate, él llegó también a decir, oye, había unas que no se callaban. Pero aparte de que eran las dos, o sea, porque lo primero que platicaste de que cuando escuchabas la silla moverse, el horno, todo, eras tú sola, no pudiste despertar a tu abuela. Claro. Pero acá eran tú y tu hermana. O sea, las dos escucharon y aparte se quedó grabado. O sea, no desapareció. Sí, porque no es que escuchamos, claro. Que escucharon mal, o sea, porque no es que... Sí, porque no es que nosotras ahí en el momento escuchamos así nosotras, pero no, estaba en la grabación. Cierto, Sí, es como que no, y volvíamos a escuchar, y es como que no entendíamos cómo podía ser. Porque, o sea, estábamos solamente las dos. Es más, todos los vecinos de alrededor, digamos que encima son casas con patios grandes, es imposible que se escuche, y ningún vecino y así de estaba, clarito porque... de que le están hablando aquí al teléfono. Claro. No, y aparte de que ellas, cuando estaban ahí, no escucharon a nadie que les dijera, ya cállense. No. Y luego, si nosotros con todo este equipo que tenemos para grabar, luego no se oye... O sea, y tenemos que ahí estarle moviendo y todo, ¿no? Pero aparte también está rarísimo porque no es un momento donde digas, no sé, ponle, tú estamos en un velorio y dices, bueno, se presta para que se escuchen voces o algo así, porque pues era un momento como de alegría acá de estar echando relajo y que de repente así como con una mala vibra, porque que no tampoco estaban sugestionadas ni nada, pero ¿no? tampoco es como una risa, se escuchó una risa de un niño, se escuchó que alguien nos dijo que ya nos calláramos. Sí.
Claro, Ajá. sí. ¿Y luego qué hicieron con esa grabación? Y esa grabación la teníamos en el celular, pero bueno, como fue, no sé, ponele, yo tenía unos, no sé, 14 años, ponele, ahora tengo 29, así que imagínate ese celular, no sé dónde habrá quedado la grabación, sí, yo hacía todo lo posible para mantenerlo, porque por eso mismo, porque era algo tan raro. Para este momento, cuando vinieras. Claro, justo para ahora. Ajá. Pero bueno, pasaron tantos años que no sé dónde habrá quedado. ¿Y a tu hermana le habían pasado otras cosas o no? A mi hermana nunca me contó que le haya pasado nada a ella. Sigue estando sola. Pero no, ella después de eso ella no quiso saber nada. Es como que eso le fue suficiente y no quiso saber nada más. Ella lo quería borrar en realidad, a la grabación esa le quería borrar porque dijo, no, esto no, sí, no es para saber mí. Nada. Sí. Claro, sí. Pero no, eso fue algo rarísimo, muy raro. Bueno, también relacionado a eso, mi abuela sí muchas veces dijo de que ella cuando estaba en la cocina veía pasar como la sombra de un nene chiquitito, siempre era del baño a la cocina, del baño a la pieza, perdón, o de la pieza al baño. Es como que ella siempre vio esa sombra. Lo que nunca le pregunté si ella se podía imaginar de quién era o cómo, en qué momento ella lo empezó a ver, o cómo, no sé si ella le hablaba o le preguntaba cosas por ahí, entonces como que eso quedaba ahí. Pero sí, pues yo lo relaciono con eso, de la sombra que por ahí mi abuela veía a la grabación nuestra que nos habló. Pero sí, fue muy, muy, muy raro eso. Después, bueno, también yo tengo una tía que yo no llegué a conocer, y es como que siempre me llamó mucho la atención el saber de ella. ¿Viste? Como que yo siempre de chiquita pregunté cómo era, qué le gustaba. Es como que yo me sentía muy conectada con ella, pese a no haberla conocido. Y bueno, mi abuela siempre me habló, me contó. Ella me decía de que yo le hable a mi tía, de que como que siempre fue su consejo eso, hablarle, preguntarle cosas, si por ahí yo me sentía mal o necesitaba saber algo, que yo hable con ella. Y bueno, yo obviamente siendo chica seguía su consejo, y bueno, fue en un momento que yo la sentía como, en todo momento yo sentía que mi tía estaba conmigo. En todo momento es como que la tenía así cerca. Y bueno, una vez, no me acuerdo si había sido para mi cumpleaños o cerca de mi cumpleaños, a mí me habían regalado un pantalón. Estábamos en la casa de mi abuela y nosotros vivíamos a la vuelta de su casa. Entonces, bueno, nosotros todos los sábados teníamos la costumbre de juntarnos todos en familia. Y bueno, pasamos la tarde ahí en la casa de mi abuela, me regalan el pantalón y yo me voy con mi papá, mi mamá y me parece que era mi hermana también. Nos fuimos hasta la casa de mi papá. Bueno, yo me iba a probar el pantalón, lo iba a dejar ahí. Y cuando nosotros, bueno, entramos, ellos se quedan en la cocina, yo voy para la pieza. Con mis hermanos teníamos una cucheta, una cama cucheta. ¿Una arriba de otra? Que está... Claro, Okay. Sí. Una litera para los de México. Ajá.
Claro, Ajá. sí, sí. Y que estaba, bueno, era la habitación, estaba la puerta, al lado estaba la cama, Ujú. y del otro lado de la cama quedaba un espacio y estaba la ventana. Ok. Yo cuando entro voy a ese espacio, rodeo la cama y voy al espacio ese que quedaba libre. Me siento de espalda a la puerta, digamos. Cuando me levanto y me doy vuelta, porque yo con esa ventana siempre tuve como un rechazo, digamos, Ok. ¿no? ¿No te Nunca gustaba verla? ¿Te me gustó? no, me daba Ok. como miedo, Ajá. Ok. como no podía ver esa ventana. Ajá. Ok. Entonces, yo me pongo de espalda a la ventana, me estoy acomodando el pantalón y cuando levanto la vista, veo que había una mujer parada, como sería del lado de la puerta, Ajá. frente mío. Y ahí es cuando la veo. Estaba toda vestida de blanco, con el pelo bien negro oscuro, largo, pero yo no le podía ver la cara. ¿Por qué? Porque estaba de la parte de la escalera, Le tapaba. era como que tenía, claro, Ok. tenía la escalera, digamos que era así, de las dos partes, como, no sé cómo explicarlo, tenía como, no era recta. Ok. Ajá. Tenía como ahí, como curveado ahí. Ajá. Ok. Claro, Ok. sí, curvo, Ajá. y yo había puesto una toalla en esa parte, en la Ajá. parte curva, había puesto Ok. una toalla, y era como que ella estaba parada ahí, en esa parte. Ujú. Y entonces como yo me paro, la veo, y es como que en un momento me paralicé, Ujú. me quedé quieta, no me podía mover, tenía mucho miedo. Ajá. Y la miraba y era como que estaba ahí. Yo primero pensé que se me estaba haciendo a mí, como que yo veía Sí, algo como que que te lo no estaba. imaginaste que parecía. Ajá. Sí. Claro, en Ajá. un momento como que yo digo, "No, se me está haciendo Ajá. que está ahí", Ujú. pero me quedé parada mirando y seguía ahí, no se iba. Ajá. Entonces, es como que yo digo, no, tengo que verle la cara, porque yo quería verle la cara a ver quién era, Ujú. ¡Uy, qué valor! ¿no? Como que, o sea, en mi lugar, como que me movía un poquito así como buscando Ajá. verle la cara, y no, no podía verle la cara, no podía, pero la veía que estaba parada ahí. Ajá. Y entonces dije, no, porque, o sea, ni modo que me pueda ir para ningún lado, porque justo estaba la puerta ahí de ese lado. Y yo Ajá. digo, por ahí no voy a pasar. Sí, claro, ajá. Entonces, en la ventana tampoco voy a salir. y Estás no podía, atrapada. como que estaba ahí. Ajá. Y me recordó mucho lo que me pasaba de chica, Ujú. que como que me paralizaba y no me salía la voz, Ujú. no me podía mover. Ujú. Y era como que yo escuchaba a mis papás, a mi hermana, que estaban hablando ahí en la cocina, pero no los podía llamar. Ujú. Y era como que digo, bueno, voy a tratar de calmarme, a ver qué hago, Ujú. hasta que calmar la ansiedad y que me salga la voz, y que venga alguien conmigo. Ajá. Y es como que yo la miraba, no le quería sacar la mirada, porque, no sé, uno por ahí cuando está en esa situación, uno no sabe qué te puede pasar, Ujú. Claro. porque por más que sea algo, o un espectro, un fantasma, o como lo quiera llamar, uno no sabe qué es lo que puede llegar a pasar, Ujú. Sí. porque no sabe con qué intención está Ujú. ahí. Sí. Sí, pues no lo quieres Entonces dejar de digo, ver, bueno, pues pues si es algo de peligro, pues como si te encuentras un claro, oso, pues te le quedas viendo para ver qué onda, ¿no? Sí, sí, sí. claro, Ajá. sí, sí, sí.
Y entonces, bueno, la verdad no sé cuánto tiempo habrá pasado porque perdí la noción del tiempo, pero es como que yo me quedé mirándola y en un momento veo como que empieza a desaparecerse, como que ya no estaba tan nítida, como que no era ya tan real, pero como que empieza a desaparecer y en un momento yo me doy vuelta para mirar la ventana esa que no me gustaba, me dio miedo, me di vuelta y cuando volví a ver era como que ya prácticamente ya no estaba, no estaba ahí parada. Entonces tomé el valor de dar la vuelta a la cama para irme a la cocina, para agarrar la puerta. Sí, o sea, tenías que cruzar por ahí, salir. Claro, sí. Entonces cuando doy vuelta y estaba, ponerla en el lugar donde la mujer esta estaba ahí parada, me doy vuelta, miro para donde estaba yo y la vi de nuevo parada del otro lado de la cama y es como que me quedé como que fue peor porque yo digo, por ahí capaz que a mí en mi cabeza se me hizo que vi algo y capaz que no era, pero, o sea, al verla de otra nuevo vez, ahí parada es como que... Sí pasó. Me quedé paralizada y ya es como que empecé a sentir esa angustia, esa miedo, ya se me llenaron los ojos de lágrimas y es como que me quedé ahí parada. Y yo miraba para la cocina y lo veía a mi papá que justo estaba en el pasillo en la cocina, él estaba sentado ahí en la mesa, pero no me miraba. Y yo me quedé ahí parada y la miraba a ella y lo miraba a mi papá y la miraba a ella y lo miraba a mi papá. Y es como que no, en ningún momento él miraba, como para que me vea la situación en la que estaba. Sí. Y la miraba y era como que estaba ahí parada mirándome, pero yo no le podía ver la cara tampoco. Y es como que estaba ahí y trataba así de buscarle la cara para saber quién era o cómo era su rostro, su apariencia. Y no, nunca pude verle la cara. Pero también estuvo ahí, no sé cuánto tiempo habrá estado, y yo estuve ahí parada también, que no me podía mover, no podía hablar y mirándola, y es como que ese fue el momento que yo dije no quiero buscar más cosas paranormales o estar llamando cosas porque fue muy fuerte, fue muy fuerte la sensación que tuve por dentro. Me agarró angustia, me agarró miedo, terror, y ahí fue que dije no, nunca más voy a hablar para que nadie se presente. A tu tía dijiste, no más, ya no le vamos a hablar a esa tía. No, porque es como que yo digo, yo no sé si le estoy hablando a ella o le estoy hablando a otra persona o alguien se presenta en la forma de por tu ella. tía o algo. Sí, se quiere hacer pasar, ¿no? Te quiere engañar ahí. Claro. Uy, ahorita que dije eso sentí horrible. Uy, hasta me dio escalofrío. Sí, porque pues no sabes. Sí, porque... Uy, Porque aparte yo siento que si hubiera sido algo bueno no te hubiera dado miedo. O sea, si hubiera sido... Bueno, en base a lo que nos han contado... Sí, o sea, te saca de onda, pero igual y no se siente ese miedo que no te deja moverte. Si fuera algún familiar que viene a visitarte o alguna cosa así más bonita, pues como que esto sí te sacas de onda, pero tú mismo te sentirías diferente en base a lo que nos han contado. Pero en este caso es como que no te puedas ni mover. Porque justo ahorita esto que estás platicando, tenemos un episodio, vamos a dejar el link aquí, con esta Dani, que algo similar pasaba en casa igual de su mamá, que veían un niño chiquito, veían igual un niño chiquito. Ella tenía como más esta sensibilidad de sí poder ver personas que ya no están aquí. Digo, el episodio es muy bueno, pero les voy a contar esta pequeñita que nos contó.
ella veía cosas y había un niño chiquito, entonces como que se sacó de onda y le dijo a su mamá, ¿sí lo viste? O como que le preguntó así igual que tú, ¿no? Así de que, oye, o sea, ¿tú has visto aquí a alguien? Ay, sí, pues creo que el niño se comunicó con ella y le dijo, es que yo soy tu hermano que nunca nací. O sea, como que le habló, ¿no? Y ella dijo, oye, mamá, pues que estoy viendo esto, ¿es cierto? Y la mamá le dijo, sí, O sea, lo que te dijo, la historia sí, es cierta, pero no coincidía por la edad. O sea, era un niño ya como muy grande y dice, no, es que mi hermano, o sea, si hubiera nacido tendría esta edad. O sea, como que ella sacó ahí sus conclusiones y aparte lo mismo, de que se sentía que algo no estaba bien, o sea, como que no era algo bueno, ¿no? Entonces ella dijo, no, tú no eres mi hermano y tú no deberías de estar aquí. Y le decía a su mamá, niégalo, no lo aceptes, no lo dejes entrar, o sea, no le des, pues sí, no le des entrada a tu casa. Sí, y entonces como que la mamá dijo, sí es cierto, entonces las dos lo empezaron a negar y y se enojó y creo que se volvió hombre o ya me estoy ya me estoy yendo por otro lado. Bueno, no, creo que pero al final dijo, no te preocupes que alguno de nosotros va a lograr entrar. O sea, como que había unas entidades ahí malas que querían... Que se hacen pasar por alguien que tú conoces o conociste que ya no está. Ajá. Para que pues les des entrada, ¿no? Y es un poco como lo que tú dices, ¿no? No sé ni a quién le estoy hablando, igual yo le estoy hablando a mi tía, pero llega otra cosa y se hace pasar por mi tía. Entonces como que ese sexto sentido que tenemos de decir, no sé qué es, sí, como que no me siento no se seguro siente bien aquí. Entonces, ajá, mejor. Porque tú crees que cuando estabas chica no te podías mover porque algo no te dejaba moverte o no te podías mover por el miedo que te causaba algo. Y yo sentía como que había alguien ahí, pero no podía verlo. Ajá. Ok. Pero entonces no te podías mover por el mismo miedo, ¿no? Sí, sentía miedo. Ajá. Y sentía como que ahí conmigo había alguien que yo no podía llegar a ver, pero sentía como esa presencia, digamos, de que había algo. Ajá. Pero sí, sentía miedo y me paralizaba. Desde chiquita no podía ver, digamos, pero entonces, ni sombras, ni nada. Es que mi duda, creo que lo que tú estás diciendo... la sensación, cuando estabas chica, a esta de que viste a la señora, era la misma, solo que cuando estabas chica no veías a nadie. Claro, la misma sensación sentía, sí. Y no era un tema de que sintieras, porque por ejemplo ese típico de que te pasa, de que te paralizas mientras estás dormido o que luego le decimos que se te subió el muerto, literal sientes una presión y que algo te está deteniendo. Tú no sentías que algo te detenía, solamente te paralizabas y sentías que había sí. Ok. Exacto, sí. Sí. Ajá. Está más cañón porque te pasa despierto, todavía dormido, dices, bueno, puede haber una explicación científica, ¿no? Ajá. De que tu cuerpo que se está ahí como que preparando para ir a dormir. Un coco wash. Sí, exacto. Y acá, pues, no, acá, ¿qué? Sí. Aquí estoy coloreando y de repente ya me quedé. Claro. Sí. Ay, no. No, y eso, bueno, y encima de eso es como que yo nunca le dije a mi mamá ni lo hablé con nadie porque era como, bueno, capaz que se me hace a mí o no había una lógica, digamos, para mí, mi cabeza tan chiquita, es como que yo no sabía qué me estaba pasando, pero eran como episodios así, pero nunca lo hablé tampoco, nunca lo dije. Y ya después, bueno, al estar un poco más grande y que me pasó esto de que vi a la mujer esa y tener la misma sensación, porque me pasaba lo mismo de no poder ni hablar, era como que se me cerraba la garganta, no podía moverme, o sea, capaz que movía así la cabeza para lo que te decía, mirarlo a mi papá, pero era como, o sea, el mínimo movimiento que yo podía hacer y era como que el corazón aceleradísimo, y esa angustia, esas ganas de llorar, ese miedo, ese terror,
y bueno, era, ¿cómo decir? No sé qué está pasando, no sé por qué, o sea, sé que me está pasando esto porque yo lo estoy llamando, Sí. pero, como decía, es una sensación que no era agradable, que supuestamente era una persona que era un familiar, una persona conocida, y que me pase esto, Sí. o sentir eso, Está raro. eso es lo que me tomó, por eso tomé la decisión de decir no voy a seguir con esto, no voy a seguir llamando cosas que yo no conozco y no sé con qué intención viene, porque fue, la verdad, algo muy feo que yo digo, no quiero volver a pasar por esta experiencia, porque es muy feo. ¿Y esto se lo contaste a alguien? Ajá, era lo que iba a preguntar. Bueno, en ese momento le conté a mi papá, a mi mamá, a los que estaban ahí, le dije lo que me había pasado, porque yo cuando fui a la cocina era como que todos me miraron y me preguntaron, ¿qué te pasó? Era como, o sea, te estabas probando un pantalón y venís con esa cara. Era como, yo calculo que mi cara desfigurada, con miedo, se me caían las lágrimas. Y bueno, en ese momento les conté lo que me había pasado. Y bueno, después de eso volvimos a la casa de mi abuela. Ahí mi papá le contó a mi abuela, y mi abuela, bueno, ella siempre creyó en estas cosas, y me dijo de que sí, que era mi tía, que yo no tenía que sentir miedo, como que estaba todo bien, como que tenía que seguir hablándole, como siempre. Y dijo que bueno, que ella iba a hablar con mi tía para decirle, para que la próxima vez que se me aparezca, como que tranquilizarme, como que estaba todo bien, que yo no tenga miedo. Entonces como que yo dije, no quiero saber, no quiero que se aparezca conmigo. Gracias, abuelita, pero no gracias. No. Y ya, de esa vez no la volviste a ver. Ya. No, de esa vez no. No, yo dije, no quiero saber nada. Es como que yo cerré la puerta de decir, no, con esto me bastó, y no quiero seguir experimentando nada parecido, así que no. Después de eso no. Sí, por ahí después volví a sentir, ya un poquito más grande, como esa sensación, digamos, como que sentía cuando era chica, como que estaba alguien en la misma habitación que yo, o por ahí iba caminando sola, y es como que sentía esa sensación de que alguien iba al lado mío, pero quedaron en sensaciones nomás. Ya después no he vuelto a ver, ni he vuelto a escuchar, quedó todo ahí. Cuando te pasan esas sensaciones, ¿haces algo o simplemente dices, ay no te voy a hacer caso, o dices groserías? Porque luego dicen que decir groserías es lo que más ayuda, o rezas, o qué es lo que haces cuando sientes esa, como dices, ay, siento que no estoy sola. ¿Haces? Lo trato de ignorarlo. Es como que sigo yo haciendo mis cosas. Sí, no le haces como caso. Que no le hago caso, como que estoy yo haciendo mis cosas y nada más. No le doy importancia, o no me quedo mirando, no me quedo como esperando a ver qué es lo que pasa. No, ya no. Sí. No hago eso. No me quedaron ganas. Sí, porque si no, a mí tampoco. Porque sí, luego dicen que ignorarlos es lo mejor, ¿no? Porque luego hay mucha gente que le hablan, ¿no? Hasta por tu nombre. Y te hablan, y que si contestas, pues eso es lo peor que puedes hacer, ¿no? Pues o hacer caso, decir, ¿quién está ahí? No, ¿sabes qué? Sé que no hay nadie, bye, o sea. Sí, bueno, eso también me pasaba mucho de chica, que siempre escuchaba que me llamaban. Dai, escuchaba, ¿viste? Pero es como, uno por ahí dice, bueno, capaz que se me hace, o por ahí cuando hay mucha gente, uno dice, bueno, capaz que están llamando a otra Dai, o cosas así, pero es como que siempre por ahí escuchaba como Dai,
bueno, sí, por ahí miraba, sí, pero no. Sí. Pero eso sí, de chica me pasaba mucho también, de que escuchaba que me llamaban. Uy, no. Y bueno, yo creo que era todo relacionado a eso de mi búsqueda, digamos, del querer saber más, o del querer encontrar algo, y yo lo relaciono con eso. Sí, estás abierta a conocer, explorar, o sea, ¿sabes? Como esa curiosidad. Uy. Y luego, no, mejor no. Sí. Mejor no, porque de hecho tenemos otro episodio, un amigo de nosotros que también decía, ay, pues ya ves como cuando te estás bañando y escuchas que alguien te habla, y yo, ¿qué? Eso no, o sea, no es tan normal, entonces, pero o sea, sí pasa, ¿no? De que y yo, ay, sí, me voy a bañar y siempre digo que me hablan, no, pues no, claro que no. Muy buen episodio para que lo vayan a ver. A ver, un baño rápido. Sí, no, pues no. Ay, Dai, ¿Y esa fue la última que te pasó? Fue lo último. Ahí cerraste. Sí, okay. Sí, eso fue lo último. Okay. Sí, ya después de eso no quise saber nada más. Ahí se queda tu tía, ya me voy yo con hacer mis cosas. Tía, con todo respeto, pero hasta aquí. Oye, entonces eso quiere decir que como tu abuelita sí creía, pues entonces a lo mejor a ella también le pasaban cosas, ¿no? ¿O por qué era esta necesidad de tu familia de seguirle hablando a tu tía? O sea, ¿por qué ellos le querían seguir hablando? Y bueno, de mi abuela era su hija. Sí. Y es como que ella siempre, como que nunca aceptó la partida de ella. Y como que siempre la tenía presente, digamos. Entonces como que era algo normal, porque de hecho mi abuela siempre contó de que ella muchas veces la vio, se sentaba a tomar mate con ella, decía, o por ahí en sueños siempre se le aparecía y le hablaba de cosas que estaban pasando, cosas que iban a pasar. Entonces como que ella siempre la tuvo muy presente y por eso me decía a mí de que yo también le hable, de que la invite, de que esté conmigo, de tenerla presente también, aunque no la haya conocido, pero como decía, siempre como que sentí una conexión con ella y bueno, y mi abuela como quería afianzar esa relación, digamos, con ella. Pero sí, no, mi abuela siempre creyó en eso, por eso también creo que en su casa pasaron muchas cosas y fueron las cosas más fuertes que me pasaron y es como que ella lo tomaba algo natural, digamos, y tiene muchísimas historias que contaba mi abuela de que le pasaban siendo más joven o mismo en su casa o muchas historias paranormales, así que bueno, justamente escuchándola a ella es como que yo me interesaba en eso, en saber, en buscar, en que a ver qué más hay. Pasa, sí. Pues igual que nosotros, porque de hecho así fue como un poquito como empezó este podcast, de que en casa de mis abuelos también pasaban cosas, pero bueno, acá un poquito diferente porque como tal mi abuela no era la que nos contaba las historias, creo que más bien mi abuela era la que las protagonizaba las historias, porque a raíz de que ella y mi abuelo pues ya fallecieron, empezaron a pasar cosas en esa casa y yo me acuerdo de mi mamá, mis tías, así que se sentaban. ¿Te acuerdas de la vez que no sé qué? Sí, de que no, una vez yo vi que alguien en las escaleras y todo en esa casa, ¿no? Nunca me dio miedo a mí porque era su abuelito. Porque yo sentía, o sea, bueno, digo, como que en mi inocencia así de niña, yo pensaba que, pues que eran mis abuelitos, ¿no? Entonces era como, pues no se han ido, aquí siguen. No, yo así de que, abuelito, te quiero mucho y ya, ¿no? Y lo recuerdo con mucho cariño, pero no le hablo diario. Sí. Ay, sí, porque es justamente eso, como que abrir esa puerta, como decían, a un mundo que es no real, pero que uno no sabe, claro, no sabe con qué intención se van a aparecer. Sí. Y sí, es peligroso el no tener conciencia por ahí. Sí, exacto. Sí. No, pues coincidimos completamente porque sí, nosotros igual, o sea, en este podcast nos gusta así,
contar las historias, a ti qué te pasó, compartirlas. Ya cuando ustedes lo hagan, vienen y nos lo cuentan. Y nos lo cuentan, pero así, nosotros no le andamos hablando a nadie que no esté aquí. No. Sí. Ay, Dai, pues, no sé, ¿tienes más historias para contarnos o quieres que ya con esta nos despidamos? Y no, creo que está bien. Tengo muchísimas historias, te digo, pero creo que estas fueron como las más las principales destacadas, digamos. Okay. Sí, pues Dai, estás invitadísima. Si quieres, después te volvemos a invitar para otro episodio, para que las anotes. Dale. Igual historias que te acuerdes que contaba tu abuela, igual también nos las puedes platicar. O sea, también es muy bonito recordar, ¿no? Así, con historias. Sí. Y pues bueno, pues muchas gracias por haber, por darte este tiempo, por venir a contarnos tus anécdotas. Los invitamos a que se suscriban, lo compartan. Si algún amigo de ustedes tiene alguna historia de sus abuelos, también mándenle este video. Si ustedes tienen historias, nos la pueden mandar al correo, lo vamos a poner aquí el correo. O por Instagram también. Sí, por Instagram, así igual que Dai. Ahí fue donde nos escribió y dijo, yo tengo una historia. Ahí les contestamos más rápido. Y pues bueno, nos encantaría conocer más historias. Y pues muchas gracias, Dai. Nos vemos en un siguiente episodio. Dale. Bye. Gracias a ustedes, chicos. Gracias, chao. Bye. Chao. Ay,